radical se resuelve fácil, digamos. Donde se complica cuando son los partidos mayoritarios que tienen gran caudal electoral. Bueno, han habido algunos entredichos entre las distintas fuerzas políticas, ¿no es cierto? El caso de Libertad Avanza, el caso del PRO, el caso de, bueno, de la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical, exactamente, que salió con los tampones de punta a decir, bueno, esta gente... Sí, expresamente, esta sí, bolsa de gato, dijo. Bolsa de gatos, exactamente, eso me gustó a mí esa frase que hizo el gobernador, porque de alguna manera tiene razón. ¿En qué aspecto? Bueno, que todavía, digamos, es como si no se decidieran a ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces parece una bolsa de gato porque es como demasiado aullido, digamos, y no hay algunas resoluciones. Parece que ahora ya se ha resuelto, ¿no? Bien, son sectores que están apuntando a ser los terceros o los segundos, ¿no? Sí, sí, exactamente. Yo recuerdo, digamos, en otras elecciones que también, digamos, aparecen estas fuerzas. En este caso el PRO viene a ser una oposición a Cornejo, ¿no? Claro. Cuando en su momento fueron muy aliados, ¿no? Pero después de la última elección anterior, bueno, se fueron como diferenciando en algunos conceptos. Yo creo que no es tan así, pero digamos, ellos lo manifiestan de esa manera. Somos oposición al gobierno provincial, el PRO. El PRO, sí. Después estuvo todo este acuerdo entre Cornejo y la Libertad Avanza, que llegaron, parece, a un acuerdo, y bueno, y están bastante orgullosos de lo que han logrado, me parece. Sí, no sé si todos los sectores del radicalismo están totalmente de acuerdo, ¿no? Bueno, digamos que Cornejo, digamos. Cornejo es el ordenador principal que tiene la Unión Cívica Radical y no sé qué dirá, bueno, el ministro de Defensa, que también está ahí en esa, bueno, en ese sector, ¿no es cierto? Estamos hablando de Petri. El tema es que estas terceras fuerzas o estos sectores que no están con el oficialismo, que se lanzan, que se han inscrito como frente, pero también han puesto sus candidatos de distintos sectores que antes componían otros sectores, hoy le estarían sacando votos al oficialismo. Exactamente, digamos, como es el caso de Edifonso, por ejemplo, que estaba, digamos, en su momento con Cornejo, en la última elección, acordémonos que estaba con De Marchi. Claro. Bueno, ellos se ponen también en la vereda de enfrente como oposición al gobierno provincial y eso produce, digamos, algunos chisporroteos entre ex amigos, digamos, ¿no? Acordate que yo, que yo te di un espacio, etcétera. Bueno, todo está por haberse, no sabemos qué va a pasar. Se pone muy interesante la campaña electoral que todavía no empieza, ¿no? Porque faltan por lo menos 2 meses para que empiece la campaña, ¿no? ¿Cuándo empieza? ¿Septiembre? ¿Un mes? ¿Menos de un mes? Menos de un mes. Menos de un mes falta. Menos de un mes. Así que obviamente ya se ha puesto álgido el tema, está calentito los panchos dirían en el barrio, pero lo bueno es esto, digamos, yo hago esta lectura. Por un lado el oficialismo que tiene los sectores de control, digamos, con gente del radicalismo, puestas ahí por Cornejo. Hoy día estaría, digamos, de alguna forma, estos sectores estarían sacando algunos votos de ese lugar, por un lado, lo cual me parece bien, porque bueno, yo creo que la legislatura se tiene que pintar con otros colores. Y es parte de la democracia también, ¿no? Porque bien, en algún momento podemos coincidir, en otro momento no, que es lo que ha venido pasando, y es cierto que la legislatura está como muy homogénea, digamos, claro, exacto, alineado con el gobierno provincial. Entonces, las pequeñas fuerzas, como es el caso del Partido Verde, el justicialismo, no tienen posibilidades de poder dar vuelta a ningún tipo de votación, ¿no? La legislatura está bastante ordenada en ese sentido. Totalmente, sí, porque es más, en programas anteriores, uno de nuestros, digamos, invitados
dijo que se había convertido la legislatura provincial en una escribanía. Exactamente, sí, me acuerdo de esa frase que me quedó ahí dando vueltas. Y está muy bien descrito, ¿eh? Muy bien descrito, porque todas las leyes que manda el Ejecutivo son aprobadas directamente, como diciendo, bueno, sí, acá está, le damos, hacemos el moño y la mandamos, la Claro. sacamos. Cosa que, bueno, no sé si es tan beneficioso para la gente en general, para el electorado, digamos, ¿no? Para la gente de a pie, que tiene que salir a trabajar todos los días, que no sabemos qué va a hacer para las elecciones, si va a ir a votar o no va a ir a votar, porque la tendencia es no ir a votar. Veremos, ¿no? Hay una fuerte incidencia, hay, digamos, gran parte del pueblo mendocino hoy está enojado con la política. Exactamente, sí. Entonces, la única forma de poder contrarrestar o cambiar esta realidad que tenemos hoy es yendo a votar. Punto número uno. Y punto número dos, participando y siendo parte de todo lo que es la democracia. Exactamente, pero también hay que considerar, y esto ya tiene que ver con el electorado, de hacer un voto consciente. Si vas a ir a votar, tienes que hacer un voto consciente. Porque hasta dónde llega ese enojo que hay hacia el gobierno nacional o provincial, ¿no? Porque al final de cuentas, la gente apostó a un cambio hacia la libertad y resulta que eso no fue pasando. No Bueno, estaría no sucediendo. estaría sucediendo como pasa en todas las elecciones, ¿no? Pues primero se hacen las promesas, después la gente confía, después esas promesas no se cumplen y entonces la gente dice, bueno, me engañaron otra vez. Ahora, siempre está yo digo, esa viveza criolla Claro. y esto de no dejarse engañar tan fácilmente, digamos. Digo, hay que votar en forma consciente, por lo menos, en esta elección de medio término, para ver cómo se llega al 2027 con una transformación o un cambio, no sé, si de gobierno o un cambio de política nacional, ¿no? En este aspecto yo creo que, como vos decías, hay que ser consciente, pero también hay que ser coherente, porque salimos a hablar de que no estamos de acuerdo con esto, por ejemplo, con el valor del boleto del colectivo. Exacto, sí, sí. No estamos de acuerdo con el tema del boleto de los estudiantes. No estamos de acuerdo con los estudiantes que tienen que bajar a la universidad, porque cada vez que se tienen que tomar un colectivo, aquellos que están fuera del Gran Mendoza, es un gasto importante, un impacto en los presupuestos de cada familia. Entonces, obviamente, la forma de decir o de cambiar esto es este el momento. El ir a votar, participar. Lo mismo en el caso de los jubilados, que muchos asumen este rol de que ya cumplí 70 años, no voy a ir a votar. No, ahora es cuando tienen que ir a votar. Bueno, muchos jubilados fueron a votar en la elección anterior y es por eso, digamos, que hubo un cambio en el gobierno hacia la Libertad Avanza, digamos, por eso ganó la Libertad Avanza con un 70%, que no es poco, en ese balotaje, digamos. Entonces, sería muy interesante que esta vez fuera un poco más consciente y no tanto como de bronca, ¿no? Como de rechazo Claro. a uno porque hay varias, van a haber varias opciones, digamos, ¿no? Tenemos la izquierda, tenemos el frente que se está armando por ahí con otros partidos mal llamados chicos, y por supuesto esto que es la Libertad Avanza, el radicalismo, que antes era Cambia Mendoza, ahora no sé cómo va a quedar eso. Cambia en Mendoza, la Libertad Avanza, Claro. la Libertad Avanza cambia en Mendoza. Exacto, entonces, digamos, un poco de conciencia, un poco de pensar en el futuro. Claro, cuando la gente, tenemos aumento en el combustible, aumento en los servicios, aumento en la comida, ¿no? Claro. La comida de todos los días, porque de hace 2 años a la fecha todo aumentó más de un 1000%. Entonces el dinero no alcanza. Bueno, usted tiene bronca, tenemos todos dificultades. ¿Cómo vamos a emitir ese voto? Es la pregunta que me hago, nos hacemos desde acá de este programa, y
esta situación de no usar el voto bronca, sino el voto consciente. Como cambiarle, digamos, Analizar el bien la concepto. situación, ¿no es cierto? Exacto. Por ejemplo, en el caso de los jubilados tenemos los temas que está el incremento salarial, que no funcionó, está el tema de los medicamentos, que Se sigue los hace. stand-by. Hoy se ha convertido en una burocracia el tema del PAMI. Exacto, sí, no, y además si vas a comprar un medicamento, no te Claro. alcanza, digamos. Si tenés un problema de salud y tenés que comprar un medicamento que antes te lo daban sin cargo, hoy tenés que poner mucha plata. Era una cobertura al 100%, porque aparte hay una ley de obras sociales que establece cuáles son los rangos de cobertura, y para los tratamientos prolongados, hay tratamientos que llevan un 70% de descuento y hay tratamientos que llevan un 100% de descuento. Bien, esto no se está cumpliendo. Exactamente, ¿no? Y tampoco se está cumpliendo el funcionamiento de la obra social. Porque si vos sos jubilado y tenés la obra social y querés un turno, bueno, tenés que sentarte a esperar. Sacó token. Sacó token. Sacó token. Si sacó token va a tener el turno. Claro. El pero problema es... de acá a un mes, o de acá a 2 meses, no sé. Digamos, es una situación que los jubilados deberían considerar a ver cómo se arregla esto, ¿no? Y me parece que esta elección de medio término es como hacer un llamado de atención, un llamado de conciencia. Generar conciencia, que es lo que tratamos de hacer desde este programa, ¿no? Esta es la idea, justamente presentarle las distintas opciones que usted tenga, por eso le hacemos algunas preguntas a los candidatos para que nos cuenten cuál va a ser la propuesta y qué es lo que analizan, si van a estar en el Congreso Nacional o si van a estar en la legislatura, qué es lo que piensan proponer. Claro, y además cómo van a sostener sus propuestas a lo largo de su periodo, digamos, ¿no? Entonces, es un tema bastante interesante como para ir pensándolo en la casa, entre los amigos, compañeros de trabajo, también en el barrio. Hay que conversar sobre estas cosas. Hay que conversar, hay que analizarlo, así que bueno, pero ya tenemos que ir a un corte. Bueno. Y ya tenemos también ahí en estudios a nuestra primera invitada del día de la fecha. ¿Quién es? Flavia Manoni. Muy bien. Así ya que volvemos. Ya volvemos. Volvemos con más de ida y vuelta y ya se suma en este estudio de TV Flavia Manoni, la senadora Flavia Manoni. Bienvenida, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, un placer compartir con ustedes estas perlitas que han pasado este fin de semana, ¿no? Largo fin de semana, con cierres de listas, complejo, cosas que tal vez a mucha gente no le interesa mucho, porque las roscas, las rosquitas, y por otro lado el nepotismo, digamos, listas llenas de amigas, hermanas, hermanos. La verdad que me llama la atención, parece que no hay más mendocinas y mendocinos con prestigio que no sea mi hermana, mi hermano, mi tía, mi novio. Tanto complejo el tema, ¿no? Bien, excelente, bueno. ¿Estuvo muy complicado el cierre de listas? Y en el caso en el caso nuestro, que es un frente, que son 6 partidos nacionales, más partidos provinciales, más partidos municipales, más agrupaciones fuertes, y fue complejo porque el modelo de provincias unidas en todo el país es precisamente la integración de una mirada sobre la realidad social donde se pueda disentir, donde se pueda opinar diferente, donde podamos discutir determinadas temáticas, digamos. No pasamos la guillotina al que piensa diferente y lo echamos. Claro. O la motosierra. La motosierra. No andamos con motosierra por el universo, digamos. Entonces, bueno, es como complejo, pero bueno, hemos tratado de que todos los espacios estén representados, obviamente bajo determinadas pautas, principios y valores específicos que tienen que ver con no al nepotismo, no
más que el no, vamos a hablar de por el positivo, ¿no? Porque no me gusta Claro. que nos definamos por lo antagónico, por lo diferente, es decir, yo no soy esto, no me puedo definir, no soy, yo no digo no soy preceptora o no soy médica, digo soy profesora, digo, tiene que ver también con lo que soy. Y en ese ser teníamos algunos principios que hay que ir respetando y que nos hemos puesto todos de acuerdo en relación a qué políticas queremos, y una de esas políticas es un grito federal, un grito de esta Argentina profunda, productiva, que hoy está prácticamente arrodillada, algunos, a esta mirada totalmente portoñocéntrica, le digo yo, por decir, Claro. voy a decir ambacéntrica, pero vamos a ponerle portoñocéntrica, y que está todo tan concentrado, y acá tenemos como el fan de Wanda, tenemos los fans de Wanda. ¿Viste cuando gritaba el fan de Wanda? Bueno, se nota que, viste que eso es hace unos añitos, pero no importa, no importa, sepan que, bueno, que uno ha vivido también la vida, ¿no? Entonces, somos fan hoy, primero, de Cristina, después fan, y vamos cambiando, ¿no? Después fan de Macri. ¡Macri! ¿Sí? Después viene el fan de Bullrich. Ya fueron fan de la Rúa, les quiero decir, claro, por las dudas, ¿no? Por la duda que hayamos perdido la memoria. Y también los que hoy desconocen a Alfonsín fueron la franja morada que defendió a Alfonsín en su momento. Entonces, y hoy son fan de Milei. Si hay alguien antidemocrático en cuanto al planteo en relación a quien piensa diferente, por ejemplo, a ver, seamos sinceros, acá son otras voces. Ponerse a atacar un niño con autismo porque opinó en relación a las políticas de discapacidad, digo, perdón, pero ¿un presidente puede ocuparse de esas cosas? O de meterse, por lo del caso Libra, a estafar gente, o, digo, entonces, esos principios los tenemos bien claros, y sí, equilibrio fiscal verdadero, no este ficticio donde se está emitiendo y donde con lo que se está generando no alcanzamos a pagar la deuda, los intereses de la deuda. Tenemos una inflación bastante baja, digamos, casi cero. ¿Sí? Ah, bien. Preguntale a tu bolsillo cuando vas al supermercado. No, bueno, la verdad que te envidio totalmente. Ese es otro cantar, digamos. Ese es otro cantar. O sea, y seamos sinceros, digo, primero, digo, cuando ves los intereses que tenés en los bancos, cómo te han subido. Un banco central que supuestamente no iba a existir. Íbamos supuestamente a dolarizar la economía y tenemos inflación en dólares. Digo, pero en ningún lugar del mundo, bueno, por supuesto, hay un grado de inflación en dólares, pero hoy, por ejemplo, si lo vamos, la relación peso-dólar, y es compleja para la gente. A la gente no le importa. Hay gente que no va a ir a un arbolito a comprar nada, y menos dólares. No le alcanza para comer. ¿No? Pero bueno, tenemos algunos que dicen, bueno, si no les alcanza para comer, que no estarían caminando por la calle, porque estarían muertos de hambre. Digo, como hasta esa ironía, ¿no? Mofándose de las personas. Burlándose de la gente, seamos sinceros, un jubilado hay que decirlo con esa palabra. Y después tenés en Córdoba, que fíjate, un gobierno con superávit fiscal aumenta un 84% las jubilaciones y un bono cada 2 meses de 100.000. Entonces, digo, ¿qué es lo que queremos tener adentro y a quiénes queremos matar? Porque en realidad es un tipo genocidio lo que se está haciendo con los jubilados. Sacarle los remedios, que puedan elegir uno y no otro. Entonces, yo no estoy en contra de nadie, yo estoy a favor de los jubilados, de las universidades, de la ciencia, la tecnología, los docentes, ponerse a pelear con la gente del Garrahan y decirle que vaya a estudiar otra profesión. Hasta ni siquiera me causa gracia, eso sí me causa dolor y hasta te diría bronca también. Porque tomarle el pelo así, ¿cuántos niños se les ha salvado la vida que viven, digamos, con un tratamiento oncológico? ¿Cuántos padres pierden esos niños y son contenidos en el Garrahan y ellos burlándose de esto? ¿En serio damos cómo la sociedad está
tan cruel de poder seguir sosteniendo esta violencia hacia, ahora un médico es ñoqui, cuando los aplaudíamos en la pandemia, un enfermero es un ñoqui, aunque los investigadores, las universidades. Y lo más raro, ¿no? Como la Universidad Nacional de Cuyo, cuyas autoridades corresponden al mismo color político del gobernador, y los legisladores del gobernador votan en contra de la educación pública. ¿Estamos hablando a nivel nacional o a nivel provincial? A nivel nacional. Bueno. ¿Sí? Estamos hablando del presupuesto universitario. Exactamente. Del presupuesto universitario, cuando cada alumno o alumna, estudiante, me gusta decirle más, de la Universidad Nacional de Cuyo, tiene un valor para sostenerlo estudiando muy por debajo de la media mundial. Entonces hay que saber cuando hablamos y tener datos, porque si no, estamos en el juego de hablar sin saber. Me acuerdo que estaba Lizzie Tagliani, que hablaba y no decía nada. Bueno, me parece que hay algunos que hablan y repiten como loro sin saber. Entonces juguemos a decir cosas sin saber. Bueno, es un problema. Uno no sabe cuál sería el presupuesto universitario en este momento, ¿no? Porque las cosas se fueron de control. ¿Sí? Con respecto a lo económico, con respecto al poder adquisitivo de las personas. ¿No es cierto? Porque si vos me hablas de un presupuesto de hace 5 años atrás, hoy el presupuesto debería multiplicarse por 1000, me parece. Y porque tenemos que también, todas las universidades se sostienen, por ejemplo, impuestos. Por ejemplo, los servicios. Que los servicios no es que se ha triplicado. Estamos hablando de más del 1000%. Sí. No estamos hablando del doble, no estamos hablando del triple, no estamos hablando del cuádruple, estamos hablando del 1000%, 1000%. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a sostener la universidad si no podemos ni pagar la luz? Lo mismo le pasa a las pymes. Están cerrando las pymes, la gente se está quedando toda sin trabajo. Entonces, ¿cómo sostener el sistema jubilatorio si no tenés activos trabajando para hacer aportes al sistema formalmente, ¿no? Claro. Porque mucha gente hoy trabaja en forma informal y no puede o no llega a hacer los aportes correspondientes. O, seamos sinceros, los tienen en forma ilegal y no le hacen los aportes. Entonces, seamos sinceros, muy difícil sostener el sistema jubilatorio si tenemos la guillotina, o en este caso vamos a hablar de la motosierra, también sobre las pymes. Bueno, vos sos candidata a diputada nacional en segundo término. Sí, ¿verdad? Por Provincias Unidas. Y el lema es Defendamos Mendoza. Es decir, basta de arrodillarnos ante el poder central. Cada vez que Mendoza se arrodilló al poder central le fue muy mal. ¿Quiénes componen Provincias Unidas? Hoy lo componen gobernadores de distintas miradas políticas, con un grito federal que tiene que ver con lo que viven estos... Ese es el lema, el grito federal. Es el grito federal. El lema que tiene Provincias Unidas. Exactamente. Del sur. Es que sí, son Provincias Unidas del Sur. Y realmente es muy difícil. Interesante. Es muy interesante porque han logrado hacer una síntesis, digamos, y sobrevolar la grieta, que le ha sido tan beneficioso a algunos, que la única manera de sostenerse es diciendo que el otro es el demonio. Claro. Unos y otros, ¿no? Entonces, obviamente han propiciado esta grieta porque les conviene la grieta, anulando cualquier otra posición más racional, más realista de la cosa pública. No Estado lleno de ñoquis, pero tampoco quedamos sin Estado. Digo, ¿cuál es el equilibrio? Y creo que estos gobernadores piensan y sostienen esto que tiene que ver con la racionalidad en lo que es la planificación estratégica, en las medidas gubernamentales, en plantear de ponerse fuerte ante
este avasallamiento que hace Capital Federal y todos estos gobernantes de Capital Federal sobre las provincias? ¿Cómo puede ser que en Mendoza paguemos más luz, más gas, cuando lo producimos? Lo producimos. Claro, ¿Cómo lo puede ser mismo que pasa con paguemos el mucho más combustible. de colectivo? El combustible pasa igual. El combustible. Entonces, seamos sinceros, digo, estamos trabajando para que un grupito de personas, ¿sí? No estoy diciendo que no sean muchas, que gastan 5 veces más dólares de lo que producen. Y nosotros que producimos y exportamos, prácticamente nuestras economías regionales se están destruyendo. Estamos importando vino, vemos, por ejemplo, a productores del Valle de Uco regalando el tomate porque era mucho más barato que ir a cosecharlo. Que cosecharlo y ir a venderlo. Ir a venderlo. Te voy a hacer una pregunta para el próximo bloque, me la respondes. Que es, se la hacemos No a todos. hablo, perdón. Se la hacemos a todos. ¿Vos querés ser diputada nacional? Sí, quiero ser. ¿Y qué estás dispuesta? Esperá, para después. Pensalo. ¿Vos querés ser? Sí. Sí. ¿Y qué estás dispuesta a hacer en el Congreso cuando seas diputada nacional? Bien. Vamos al corte, pero ya volvemos con más de ida y vuelta. Volvemos con más de ida y vuelta y estamos en este estudio de TV hablando aquí con Flavia Manoni justamente sobre la problemática actual, la política, y había quedado una pelota picando en el bloque anterior, ¿no, Lo Juanjo? dijimos, sí, a ver qué nos responde Flavia Manoni. Ella dice que quiere ser legisladora nacional, diputada nacional. Bueno, y le preguntamos si está dispuesta a hacerlo y qué va a hacer cuando esté en el Congreso. Bueno, primero te voy a decir algo. A ver. Obviamente que hay un deseo, por eso uno está en este espacio. Indudablemente. Te voy a replicar, Te voy a replicar, sí. Sí, hay un deseo, por eso uno está en un espacio y por eso uno tiene ganas. La verdad es que yo siempre digo que no soy millonaria, no tengo 20 años, digo, bueno, ¿qué es lo que tengo? Prestigio. Es lo único que tengo es prestigio para aportar una causa. Y esta causa la llevo, creo que prácticamente desde que salí de la secundaria y me fui a la facultad a estudiar pensando, digamos, en cómo poder hacer algunas cosas diferentes. Primero creía que escribiendo libros, de hecho he publicado algunos, varios, y los he podido presentar en otros países, y a veces cómo te reconocen a veces en otros lugares y a veces en tu propia provincia cuesta un poquito más, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. Sucede eso. ¿Qué libro? Espera, decime los nombres. Inclusión en el sistema educativo, específicamente articulación entre el nivel medio y la universidad, que es el otro. El otro es precisamente políticas inclusivas y discapacidad, que tiene que ver con todo un análisis, pero no solamente en la temática de salud, como algunos creen, sino en la temática educativa, en la temática de vivienda, en la temática de las representaciones sociales. He escrito una mirada sobre gestión, administración, y he hecho estudios comparados sobre distintas políticas públicas en distintos países, comparando también políticas públicas en Mendoza, y he analizado, por ejemplo, el FIDES, lo que generaron esos proyectos, cómo impactaron en la población, también costo-beneficio. ¿Tu título? Mi primer título es licenciada en Trabajo Social. Licenciada en Trabajo Social. Sí. ¿Y después tenés un posgrado? Sí, tengo varios posgrados, tengo 4 especializaciones, obviamente en políticas públicas, en economía social, en políticas sociales y gestión local, que tengo mención de honor de la Universidad Arcis de Chile. Ah, mirá qué bien. Sí. Has trabajado mucho a lo largo de tu vida. Sí, digamos. soy media ñoña. Me dicen la ñoña del Senado a mí. Bueno, muy bien, pero está bien, digamos, está bien conocer a los candidatos, saber de dónde vienen, ¿no? ¿Qué hicieron? ¿Por qué quieres ser diputada nacional, ¿no?
Pero no es lo mismo cuando, viste, te dicen, bueno, a mí me eligieron, me pusieron, me ofrecieron, a decir que uno quiere hacerlo, Sí. porque es otro el ímpetu que uno le va a poner a la cosa. Digamos. Sí, a mí nadie me ofreció nada nunca. Te lo voy diciendo porque no soy ni hermana de nadie, Ajá. ni novia de nadie, digamos. La verdad que he tenido que ir a veces hasta empujones para hacerme paso, Ajá. y más siendo a veces las mujeres bastante Sos una mujer luchadora, digamos. luchadora. Entonces, la verdad que siempre he tratado, a los lugares que he podido llegar, por supuesto, uno siempre cuenta con gente que te apoya y que te ayuda mucho y que te acompaña. De hecho, te podría mostrar un mensaje de Juan Schiaretti que me envió esta mañana, felicitándonos por este acuerdo, por haber sido generosa, y de hecho dice, en ese mensaje dice que cuento con todo su respeto y su apoyo. Apoyo y respeto, en realidad, dice el mensaje. Entonces, a veces, bueno, que te reconozcan también es un mimo es muy importante, al trabajo, ¿no? Muy importante tener un reconocimiento por parte de la gente y por parte de algunos dirigentes políticos que tienen peso. Hay una pregunta, ¿no? que la tenemos que hacer. Sí. Lamentablemente. ¿Qué vas a...? No. Te falta todavía decir qué vas a hacer en el Congreso. Pero... Sí, te la contesto ya. Bueno, a ver. Primero te voy a decir qué es lo que no voy a hacer. Jamás de los jamases voy a levantar la mano en contra de los intereses de Mendoza. Digo, ¿y por qué te lo voy a decir por la negativa? Porque muchos tienen jefes que no les importa levantar las manos en contra de los intereses de Mendoza por un acuerdo político con la nación. Por ejemplo, a ver, con respecto al tema de lo de las zonas frías. Tema candente, si se quiere, ahora en invierno. Digo, a ver, es nuestro gas, nuestra energía, sí, y nosotros lo pagamos más caro. Y para colmo nos sacan el ítem de zona fría. Por Dios, digo, ¿quién puede de Mendoza levantar la mano en contra de la gente de Mendoza? Eso por un lado. Por ejemplo, la Corporación Azucarera, que realmente hace un marketing y fuerza ahí. Por ejemplo, ¿por qué no podemos endulzar con mosto? No lo permiten los señores, cuando sabemos muy bien de que es mucho más sano, es más fácil de generar, por ejemplo, el endulzante de las colas o de las gaseosas, por decirlo de alguna manera, mucho más barato y mucho más sano. Pero bueno, en realidad estamos hablando de las economías regionales también. Claro. Me gustaría saber cuáles son las economías regionales en Mendoza, en qué puerta voy a golpear a Buenos Aires si quiero desarrollar las economías regionales de Mendoza. No hay ninguna. Me gustaría ver la diversificación productiva. Por ejemplo, yo presento un proyecto que es COM, que es Carne Origen Mendoza, que tiene que ver también con una investigación muy interesante que han hecho todas las distintas organizaciones de investigación, tanto nacionales como internacionales, en relación al alimento. Y no solamente estamos hablando de un tipo de alimento, sino estamos hablando de la tuna, que acá se daría en distintos lugares muy fácil, y hay una tuna que es como una especie tiene una especie de deformación genética que tiene menos espinas, entonces tiene 70% de agua, entonces para zonas áridas y semiáridas, y le da un sabor especial a la carne. Y también tenemos la trazabilidad, es decir, desde el nacimiento, desde la crianza, el engorde, la cría y la recría, hasta la mesa de los mendocinos, con un 50% menos del valor, porque nos evitamos el traslado, ¿no? ¿Y se produce mucha tuna en Mendoza como para hacer eso? Por ejemplo, tenemos tierras que hoy se están haciendo barrios privados que están abandonadas. Tenemos muchas tierras que están muy abandonadas, que podríamos utilizar para esto, sin necesidad de que la tierra sea de las personas, sino como para alquilarla. Y aparte, toda la industria que viene a partir de esto. Pero no solamente, este es uno de los tantos proyectos que hemos presentado y que quiero trabajar a nivel... Algo novedoso. Estamos hablando desde... Lo del mosto lo sabemos.
monstruo sabemos, no sé si existe la tecnología para producirlo. Pero, sí, existe. Acá, por ejemplo, en el caso de la carne en origen Mendoza, es decir, la denominación en origen de carne del oeste argentino, que hoy de zonas áridas y semiáridas, y específicamente la carne de Mendoza, si bien no tiene y no comparte la genotipia con otras, como por ejemplo el cordero del sur, digamos que tiene la misma raza, en el caso de Mendoza podríamos decir que tiene el mismo tipo porque tenemos toda la cadena cárnica. Entonces se puede sacar la denominación en origen. Y con eso haríamos una diversificación productiva, porque no solamente es eso, sino tal vez la industria del cuero. Hubo varios intentos sobre eso, ¿no? Sí, de hecho, a ver, está la fiesta de la ganadería en Alvear, que me parece que es un buen intento que hace Alvear en este sentido. En Malargüe también, creo que también. En Malargüe también, más para la ganadería menor, ¿sí? Chivos, pero también se está dando. Digamos, hay otros intentos de la diversificación productiva y parece que acá la única diversificación productiva que es posible es nada más que la minería, que te digo, no es que estoy en contra para nada, pero parece que es la única que existe. No nos metamos con ese tema. Sí, no nos vamos a meter con ese tema, pero digo, seamos sinceros, digo, hay otras. Si vos me decís que vamos a explotar litio, bueno, poneme la fábrica de celulares al lado. Claro, sí. Entonces, digo, tenemos la materia prima, pero el producto manufacturado también queda en la provincia. Bueno, es lo que pasa con la minería, es lo que pasa con el petróleo, es lo que pasa con toda la, digamos, la producción que tiene Mendoza, que termina en Buenos Aires, digamos. Pero es que queda el 3% a partir de un decreto del menemismo, el 3% queda nada más en la provincia, entonces en realidad es un efecto langosta, es explotación. Para colmo, la provincia tiene que invertir en los caminos para llegar a la mina, tiene que, digo, dejémonos, sí, bueno. No le queda nada a la provincia, entonces el planteo es, bueno, rediscutamos el tema, nadie está negándose al tema, sino lo que estamos diciendo, rediscutamos el tema y que los recursos en su gran mayoría le queden a las mendocinas, a los mendocinos, digo, específicamente incluso a los departamentos que son productores, sí. Que hoy no ven nada, vaca muerta, perdón. ¿Cuántas personas de Mendoza van a Vaca Muerta cuando prácticamente es parte del territorio también mendocino? Que hay países como, por ejemplo, Estados Unidos no te permitiría dejar el 3%. Creo que te dejan el 40%. Pero ningún país, solamente Argentina. China el 50%, Bolivia el 80%, Chile no sé. Pero no, Chile tiene, estamos hablando, pensemos que existe una empresa y existe un consejo donde la integran, claro, sí, tienen más del 40%. Claro, yo creo que es más, Chile. El 60%, sí. Es 60-40 como correspondería. Digamos. No quiero meterme profundamente en el tema porque no lo he estudiado de cuánto es el impuesto que dejan en Chile. Y quiero hablar desde el conocimiento y de haber estudiado el tema, pero sí sé que casi ningún país deja que vengan, extraigan todos tus recursos naturales, porque creía yo que la colonización había terminado, que no nos cambiaban espejitos de colores por oro, ¿no? O por cobre. Claro. Ah, no, perdón, eso pasó ya, ¿no? La colonización pasó, tic-tac, tic-tac, no sé, la pienso. Y creo que eso lo tenemos que ir a defender. ¿Por qué tiene que quedar el 3% nada más para la provincia? ¿En serio nos estamos, los mendocinos, podemos seguir permitiendo este atropello de Buenos Aires? Yo siempre digo, esta mirada portoñocéntrica nos lleva hasta entender la historia desde otro lugar. Nos han contado y nos han escrito una historia que no es la real. Claro, bueno, tenemos una relación más cercana con Santiago de Chile que con Buenos Aires, digamos, en cuanto a cómo empezó la historia, digamos. Y obviamente la Capitanía de Santiago. Claro. Pero bueno, específicamente creo que no se cuenta mucho eso, no conviene. Y de hecho, seamos sinceros, ahora se generó una discusión con una película que, como esto de lo argento, ¿qué es lo argento? Claro. Y lo argento tiene que ver con una mirada porteña y se llevan puestas todas, en realidad todas estas manifestaciones, porque la otra vez estaba en Buenos Aires y dice, ahí llegó una chica del interior. Digo, bueno, si yo soy del interior, vos sos del exterior. Claro, entonces sos del exterior. Es lo que están acostumbrados, es lo que están acostumbrados. Tenemos que ir nuevamente a un corte.
pero ya volvemos con más de ida y vuelta. Volvemos con más de ida y vuelta. Y bueno, Juanjo, ¿le habías hecho una pregunta? No, le voy a hacer una pregunta. La que le hicimos, la respondió perfectamente, ya sabemos todo lo que va a hacer en el Congreso. Y voy a hacerle doler la cabeza a la gente también un poco. Tengo ganas. Porque hay toda la gente hay que interpelar. o al votante. No, hay que interpelar. Hay que permitirse interpelar. Y creo de que también hay que perder el miedo. Hay mucha gente que son leones o qué sé yo, y que después son gatitos, mimosos. Mimosos son, como mimosos. Bueno. Y se ponen nerviosos también. También. Bueno, pero la pregunta que te quería hacer ahora es, Clara Manoni, Acción Peronista, desde chiquita, digamos. Sí. No sé si no te voy a contar desde mi familia, porque mi abuelo fue intendente radical y de parte de mi papá son demócratas. Bueno, pero vos fuiste peronista. Sí, desde que entré a la Universidad Nacional de Cuyo, empecé a ver las cosas desde otro lugar y también porque vi a mi mamá quemando libros cuando era muy chiquita y llorando. Cuando hizo un pozo en el patio y se puso a quemar libros. Estamos hablando de los 70, ¿verdad? Bueno. Muy chiquita, pero me acuerdo a mi mamá llorando y quemando sus libros de la universidad. Mi mamá estudiaba Derecho en Santa Fe, se tuvo que volver. Y tenía los libros en casa, digamos. Y cuando empezó la última dictadura, yo la vi quemando libros y llorando. Entonces, para salvar a la familia. Exactamente. Bueno, entonces, Acción Peronista, militante creo que por peronista. eso escribo tanto libros, porque claro, me parece que tiene que ver con reivindicar la lucha de lo que sufrió mi mamá de quemar los suyos, ¿no? Tu mamá. Sí, ¿no? mi mamá. Las mujeres en nuestro país. Sí. Bueno, no, con una fuerza. Bueno, de hecho, hay un centro cultural que tiene el nombre de mi mamá en Tupungato. Ah, mirá qué lindo. Ya lo vamos a ir a ver en cualquier momento. Sí. Lo que te quiero preguntar es, vos, Acción Peronista, militante peronista, llegamos a la situación actual, en donde terminás, digamos, como dirigente política y en un acuerdo con el PRO, digamos, que tampoco es tan radical. El PRO tiene una mezcla de peronismo y radicalismo, esencialmente, ¿no? Macri era peronista, digamos, era justicialista. Sí, venía del menemismo. El gobierno de Menem. Pero quiero hacer esta pregunta, digamos, porque me gusta saber. Pero aparte era de Boca y de Boca. ¿También sos de Boca? No, yo no. Yo en realidad soy más del Tomba, obviamente, por una cuestión de donde vivo hoy. Claro. ¿Sí, no? Pero, digamos, históricamente soy independiente y de hecho independiente del Peral de Tupungato. Sí. No de los rojos. ¿De los rojos? Mirá, de los rojos. De los Diablos Rojos. Sí. Muy bien, buen equipo. Lo contrario a Racing. Multicampeón. Claro, campeón de Copa. Campeón de Copa, sí, rey de copas. Rey de copas, claro. Bueno. Y entonces, ¿cómo fue que fuimos? ¿Cómo hicimos la síntesis? ¿Cómo fuimos llegando a esta situación y a esta síntesis? No vamos a hablar de tesis, antítesis y síntesis, no vamos a hablar de la dialéctica. Pero bueno, a ver, vamos a plantearlo en estos términos. Hoy, la Liga de Gobernadores, ¿sí? Que la integran en este momento 5, 2 más se van a integrar, y de hecho, después de las elecciones, creo que van a integrarse 2 más. De hecho, ya hay 440, y ahora con Alacino, 441 municipalidades que están y que responden a este modelo de gestión que tiene que ver con mirar desde la provincia y mirar desde el departamento y no al revés, digamos. Entonces, y en esos gobernadores hay un gobernador que es Nacho Torres, que es del PRO. Que obviamente es de una de las provincias que más combatió lo que estaba haciendo Milei y más combatió que se le metieran en sus provincias, que
permearan sus decisiones, que les quisieran imponer candidatos, etc. Entonces, por una cuestión de acuerdo, pudimos decir, bueno, que estén representados las fracciones que están con estos 5 gobernadores. De hecho, Puyaro es radical. Claro, sí. Schiaretti o Yarlora es de extracción peronista, no K, pero es de extracción peronista, de la Sota, digo, ¿no? Schiaretti, Yarlora. Después tenés, bueno, Nacho Torres, que es del PRO, después tenés Vidal, ¿sí? Tenés 2 peronistas más, tenés radicales. Obviamente, lo que estamos rescatando acá es la racionalidad en la política y el conocimiento, específicamente el conocimiento al servicio de la gente. Que en realidad los demás, las explicaciones que traen de las situaciones que se están viviendo, no son explicaciones racionales, son explicaciones netamente emocionales. Cuando planteas que es toda una cuestión divina, está todo bien, pero en el caso personal, yo no me guío por el cielo, sino me guío por el pueblo. Es el pueblo mi soberano, no el cielo. ¿Sí? Bueno, hay un dicho que dice, la voz del pueblo es la voz de Dios. Exactamente, pero bueno, yo prefiero un poquito más la voz del pueblo, que es la que tengo más cerca, Claro. porque yo no puedo pensar en la voz de Dios, si vamos a lo que es el cristianismo y la religión. De hecho, a ver, perdón, pero el peronismo surge, la doctrina de la justicia social surge de la doctrina social de la Iglesia, y justamente en los 60, en el periodo después post-desarrollismo, ya cuando se estaba dando los últimos coletazos del estado de bienestar, este modelo de sustitución de importaciones, lo que hizo fue basarse la lucha también en los curas tercermundistas, o que tenía que ver con toda una mirada. Mujica fue desaparecido gracias a eso, ¿no? Entonces, digo, ¿querés decir la voz de Dios? Bien, yo prefiero la voz del pueblo. No es que tenga nada en contra de eso, al revés, porque justamente la voz del pueblo es la voz de Dios, y yo creo que Don Guillotín que se quede con la guillotina en su casa, y la verdad que andar con una motosierra y que eso sea hasta gracioso, hasta Elon Musk le pareció agresiva la motosierra, ¿no? Digo, no, ¿en serio? ¿Vamos a votar un muñequito, una caricatura, una persona desquiciada que hace la derecha fest y usa todos los recursos del Estado para hacer una fiesta privada, que ha viajado 5 veces a las provincias para hacer fiesta, una sola vez por un desastre y 28 veces al exterior? Perdón, pueblo, perdón. Creo que tenemos que parar esta locura. Y que el radicalismo se haya puesto peluca, a mí me da pena, porque yo respeto muchísimo a los correligionarios. Y yo sé que hay muchos radicales que están muy enojados con que el señor presidente haya puesto un muñeco y le haya puesto la cara de Alfonsín, y que con eso descargaba los nervios. Que se ponga a descargar los nervios trabajando para la gente y no viajando y haciendo fiestas de derecha fest y utilizando canciones de bandas como La Renga, que no quieren saber nada que él cante las canciones de él y que se haga el que es el león de la selva. Y para colmo, con una ignorancia, porque los leones viven en la sabana, no en la selva, ¿no? Perdón, señor, hay que leer un poco, estudiar un poco y después hablar. Ese señor es presidente. Sí, no, bueno. Ni nada más, ni nada menos. Pero la verdad, en serio, ¿por qué? Mira, en Estados Unidos te estoy hablando, el país neoliberal por excelencia, las personas al frente de los lugares tienen que ser las mejores. Las mejores. Es decir, no cualquiera puede tener el honor de estar al servicio de un cargo público y al servicio de la gente. Entonces, acá vamos a tener, qué sé yo, perdón, pero yo no quiero hablar de nadie, pero tenemos, por ejemplo, a Lemoyne, o Lemoyne, como le quieran llamar, ¿sí? Que se pone a criticar a los médicos del Garrahan, diciéndoles que se pongan a estudiar otra cosa, o que habla de las mujeres y dice que las mujeres son las culpables de la situación. ¿En serio me lo estás diciendo, cuando las mujeres paraban la olla en el 2001, cuando no tenían que comer sus hijos y se iban a los trueques, cuando hemos trabajado codo a codo para llegar a tener algunos derechos?
por favor, si desconocen y no saben, lean, estudien. Es más, te diría que en el 2024 esa persona no leyó un libro en todo el año, te lo puedo asegurar. Y me quedo corta. Si es que en el 2024 nada más. Hay gente que Capaz que un libro de peluquería, qué sé yo, puede ser. No sé. Estamos sobre el cierre del bloque y bueno, te voy a formular la pregunta. ¿Qué le contestarías a Cornejo? Cornejo nos trató de bolsa de gatos, ¿no? Sí, correcto. Bueno, y acá, cuando voy a una familia, llego a un lugar, yo he detectado situaciones muy complicadas, porque bueno, como sabrás, hice un año una especie de perfeccionamiento en el exterior para poder trabajar en la temática de familia y justamente lo que es el metalenguaje. Por eso digo que hay personas que están desquiciadas, ¿no? Pero bueno, que uno se da cuenta en el metalenguaje cómo se expresan, porque uno puede decir con las palabras algo, pero con el cuerpo dice otras cosas. Y cuando va a una casa uno y pregunta si hay una situación de una denuncia, no hay ni un sí ni un no. Nos llevamos re bien. Preocupate. Preocupate porque quiere decir que uno manda y los otros obedecen y tienen miedo, temor. Sí. Están asustados. Están asustados. Si no, el sí y el no lo tenemos todo. Claro. Y es sano y está muy bueno que podamos disentir porque también justamente en estas contradicciones, en estos discursos, en estos diálogos, también aprendo. No aprendo del que me dice todo lo que yo quiero escuchar, No, aprendo bien, del que también me refuta, me interpela y me critica. Es importante el diálogo, la discusión, más allá de que se resuelvan las cosas o no, digamos, pero sí saber qué es lo que piensan las personas, ¿no? Hablar con las personas, saber qué piensan, es importante. Para cerrar, tenemos que decirte que Provincias Unidas, sintetizame, Provincias Unidas. Provincias Unidas, hoy... ¿Qué número de lista, sabes? Todavía no. ¿Querés que te la diga? Sí. Bueno. Se viene el 503, 503, 503. Bueno. Se viene el 503, 503, 503. Muy bien. Bueno, Flavia, muchas gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes. Me he relajado, he podido disfrutar y lo bueno es ser como uno es. Yo veo demasiado caretaje, demasiada ficción. Parecen guionadas las personas. ¿Y saben qué? A mí me van a encontrar así acá, dando clases en la universidad, en la presentación y hasta en mi vida cotidiana soy siempre igual. No, digo, puedo tener más o menos carácter, porque algunos que me conocen de otros lados saben que tengo un carácter fuerte, pero no significa que por eso tenga que estar guionada en todo lo que digo. Y entonces me encanta llegar a un lugar y ni siquiera saber qué me van a preguntar. Me encanta. Genial, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Gracias, y Flavia. para que justamente otras voces lleguen a la gente y puedan tener una opción diferente entre el caos y la motosierra. Así es. Vamos al corte, pero ya volvemos con más de ida y vuelta.